Y tenemos el orgullo de tener telefónicamente al director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarri. Agustín, muy buenas tardes. Miguel Risa te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Miguel. Un gustazo estar contigo. Muchísimas gracias. Lo mismo decimos nosotros desde acá. Bueno, vamos a ir un poco a la situación que nos está tocando vivir hoy, luego del rechazo ayer en primera instancia, porque todavía sigue vigente, el DNU de Milei en diputados, y en la conferencia de prensa Adorni dijo que hay un plan B y un plan C. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves esto? Y aparte, ¿cuál es, en función, porque no han dicho cuál es el plan B y C, cuál te parece que pueden ser estas dos alternativas? Bueno, lo que es interesante es cuando vos mirás en los mercados hoy, los bonos se mantuvieron, ¿no? Firmes. Lo cual es bastante sorprendente porque obviamente es un costo político importante, o sea, el rechazo del Senado está mostrando una falta de colaboración de la política hacia las reformas. Porque, como bien decís, este DNU está en vigencia, y no solo está en vigencia, sino que ha demostrado ser muy positivo en un montón de cosas. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, es impresionante cómo la derogación de la ley de alquileres, tal cual como preveíamos los economistas iba a ocurrir, aumentó fuertemente la oferta de viviendas, ¿no? Entonces estás viendo que desregular todas estas cuestiones tienen cosas muy positivas. Y ir para atrás en eso tiene un costo, por supuesto. Y lo que está diciendo el presidente y el ministro Caputo es que ellos van a mantener un esquema, y es lo que está dando confianza al mercado, que ellos van a mantener el déficit cero. Entonces lo que te va a ocurrir es que si la política apoya, y yo creo que todavía puede ocurrir, ¿no? Porque como bien decías, falta diputados, y ahí hubieron 144 diputados que votaron en general la ley base, ahora se va a volver a discutir. Ahí tenés una mayoría del 56% de los diputados con los cuales podés trabajar para sacar adelante las reformas. Son muy importantes porque eso va a acelerar la recuperación de la economía. Sin las reformas, la recuperación de la economía va a venir, pero va a venir más lenta. Y por lo tanto, el sufrimiento de la gente va a ser mayor y la pobreza va a alcanzar niveles más altos. Con apoyo de la clase política, van a venir mucho más rápido las inversiones. Pero sí, interesante lo que estás planteando. El tema es la contención social, ¿no? En torno a lo que hablaba del aumento de la pobreza y también quizás el desempleo en alguna medida, porque, como bien sabemos, la inflación baja proporcionalmente a lo que sube el desempleo. Bueno, lo que tenés ahora es una situación muy dura, porque el ajuste fiscal que está haciendo el gobierno lo está haciendo para tratar de evitar la hiper. Viste que cuando hablábamos el año pasado permanentemente debatíamos sobre si estábamos yendo o no hacia la hiperinflación. Yo creía que sí, que estábamos camino hacia la hiperinflación y que se podía abortar, pero abortar implicaba hacer un proceso de ajuste muy grande. Y el propio Rubinstein, que era viceministro de Massa, o sea, el tipo que sabía de economía con Massa, porque Massa de economía no sabe, pero el que tenía al lado que sí sabe, confesó públicamente que había que hacer un ajuste después de las elecciones. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo. Hicieron un mega desajuste. Y ahora lo que estás viviendo es la consecuencia de ese mega desajuste. Lo que pasa es que si vos tenés, por ejemplo, hay algunos aspectos de la ley base que son muy importantes. La desregulación, que te permite hacer un montón de empresas nuevas, y también el RIGI, que es lo que te asegura reglas para los inversores, que les garantizás que no los vas a estafar. Luego tenés 30.000 millones de dólares que pueden ingresar para inversiones nada más que en cobre, de lo cual se habla bastante poco. Otros 30.000 millones de dólares pueden ingresar en inversiones para vaca muerta. Pero después tenés el litio, tenés, además del cobre, tenés la mina de plata en el Chubut, que no la quieren explotar. Tenés las minas que tenés en Catamarca, que ahora un juez ha cerrado una mina, es un disparate descomunal. Todas esas inversiones implican construir una cantidad de ciudades nuevas, de cero. Ciudades nuevas, caminos, escuelas, edificios, comisarías, todos los edificios que están y todo eso implica, por supuesto, un aumento de la construcción de todo ese sector que es multiplicador de industrias, porque hay un montón de industrias vinculadas a la construcción, implica pagar buenos salarios, es decir, es aumentar la torta, es hacer crecer la torta. La forma de salir de la pobreza es hacer crecer la torta. Y por problemas ideológicos, durante muchos años, hemos combatido
todo lo bueno que hay en la economía. Hemos combatido el ahorro, hemos combatido la inversión, hemos combatido a las empresas, hemos combatido al capital, lo cual es una estupidez mayúscula. Sí, sí, es muy interesante lo que estás planteando. Yo tengo una consulta en función a esto de las cuestiones, viste, de desregulación y la libertad económica que se está viviendo y en alguna medida también tratando de alcanzar. Pero esto de abrir las importaciones, ¿no es una forma de intervenir indirectamente el mercado? No, al contrario, lo normal es permitir que la gente comercie con el que quiera. Eso es lo normal. Uh-huh. El Estado interviene cuando pone aranceles, interviene cuando prohíbe importar, interviene cuando prohíbe exportar. Acá hemos tenido un secretario de Comercio como Moreno que en su momento prohibió la exportación de carne. A la República Argentina prohibir la exportación de carne, ¿te das cuenta que solamente un estúpido puede hacer eso? O sea, es increíble. Las cosas a las que hemos llegado en este país es impresionante con la intervención del Estado. Permitir las importaciones es lo normal. Europa, por ejemplo, era un país donde no había importaciones libres, y había un economista francés en el siglo XIX que decía: si no pasan las mercaderías, pasarán las bayonetas. Y después tuvieron guerras mundiales, se mataron durante un montón de tiempo, alemanes con franceses, franceses con ingleses, españoles, todos se mataban entre ellos, los italianos y demás. Hasta que un día, después de la Segunda Guerra Mundial, se cansaron de matarse y se dedicaron a comerciar. Y desde entonces Europa es un continente totalmente abierto entre ellos. Tienen 30 países que comercian con arancel cero arancel. Podés cruzar de país a país sin ni siquiera mostrar el pasaporte. O sea, pasan las mercaderías, pasan las personas, pasan los capitales. Podés trabajar en cualquiera de esos países sin tener que pedir permiso. Imagínatelo nosotros para pasar a Bolivia, o lo que para pasar a Brasil. Para pasar a Uruguay, tenemos que hacer fronteras, tenemos que hacer 2 aduanas, todos estos disparates que hacen nuestros políticos. Europa, gracias a todo eso en la posguerra, se transformó en un continente que era re pobre en la posguerra, mucho más pobre que Argentina, a ser un continente que es mucho más rica que Argentina. O sea, el comercio libre te crea riqueza. Es al contrario de lo que han dicho en Argentina durante 80 años. Por eso creo que ahora hay una revolución cultural. Es volver al sentido común, es volver a la idea de nuestros abuelos, que hay que ahorrar, que hay que invertir. El ahorro es la base de la fortuna, te decían. Y acá te dicen, no, el consumo, que es lo contrario del ahorro, es la base de la fortuna. O sea, esas estupideces que nos han dicho durante muchos años, ahora creo que hay, sobre todo en la juventud, están recuperando el buen sentido, que debió haber sido siempre el sentido común. Y se dan cuenta que lo que en sus propias mentes le dicen, les suena, pero si eso es lo lógico, eso es lo razonable, y no tenés que gastar más de lo que te entra. Es tan como obvio, y sin embargo, acá hemos tenido un montón de ministros y algunos economistas que siguen diciendo que el déficit fiscal es bueno. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, yo lo que te planteaba, por ahí me pareció mal en la pregunta anterior, o la consulta que te hacía, en torno a que, con lo que dijo el gobierno, ¿no? Que fue, como no bajan los precios, vamos a abrir las importaciones. A eso decía, como si no es una política intervencionista, ¿me entendés? No a la competencia. La libre competencia sí se entiende, pero eso funciona como lo planteó el gobierno, o quizás estuvo mal expresado o mal comunicado, pero la lectura que, por ejemplo, yo hacía, por eso mi consulta, es, al no bajar los precios de la economía en la República Argentina, abrimos la importación como una forma de competir, pero al mismo tiempo de intervenir en el mercado. Bueno, ahí tenés un buen punto, porque en realidad tenés que abrir todos los productos. Por ejemplo, hay productos que son esenciales para la gente, sobre todo para la gente de menores recursos, como por ejemplo el celular o las computadoras. Las computadoras y los celulares son un instrumento que te sirve para la educación, para la comunicación, para trabajar, para ganar plata. ¿Cómo puede ser que no permitamos la libre importación para tener los mejores celulares del mundo al mejor precio del mundo, y las mejores computadoras del mundo al mejor precio del mundo? Por supuesto que hay que abrirlas completamente. Lo que ocurre es que, esto Javier Milei lo sabe de memoria, lo que pasa es que heredó una situación súper difícil y se puso como primer objetivo ganar confianza a través de eliminar el déficit fiscal. Entonces, si él eliminara todos los impuestos que hay que eliminar de entrada, lo que le ocurriría es que no le alcanzaría la plata. O
sea, tendría que hacer un ajuste mucho mayor en el gasto público que todavía no se ha animado a hacer, o tal vez no sea posible hacer tan rápido. Pero lo que está clarísimo es que a medida que siga achicando el gasto público, que es algo que tiene que continuar haciendo, no solo el presidente, también los gobernadores y los municipios. Pues recordemos que las provincias han duplicado, muchas de ellas, la cantidad de empleo público en los últimos 20 años. Más que duplicaron, en muchos casos, más que duplicaron el empleo público. Mirá si hay para recortar. Hay muchísimo para recortar. Hay mucha corrupción en todo eso, muchísima corrupción, porque duplicaron el gasto público, duplicaron el empleo público, pero no es que mejoró la seguridad, la salud, la educación, todo lo contrario. Los indicadores internacionales te muestran que hemos perdido educación, que estamos peor en educación, en salud, nos ha pasado Chile, nos pasó el trapo en mortalidad infantil, en cosas muy básicas. O sea, hemos duplicado el gasto público y tenemos peor mortalidad infantil que Chile. ¿Cómo se explica eso? Es un disparate, pero descomunal. El mal manejo que hemos hecho de la cosa pública en estos 20 años ha sido tan malo, tan desastroso, que tampoco no le podemos pedir a Javier Milei que corrija todo en 3 meses. No, desde ya. Y algo que interesante lo que marcaste y nombraste a Chile. Hoy estaba viendo una nota, no sé si tuviste la oportunidad o escuchaste algo al respecto, que Chile no quiere importar vehículos argentinos por la carga impositiva y prefiere comprarlos en Tailandia. ¿Cómo se puede hacer para bajar esa carga impositiva para poder exportar y que nos compren como países vecinos, como en este caso Chile? Pero lógico, lo que ocurre es que Argentina nosotros tuvimos un problema. Argentina tenía una industria potente en 1930. En 1932 la industria argentina era más grande que la de México y Brasil unidas. O sea, con 1/5 de la población teníamos más industria que esos dos grandes países. Y teníamos una industria que abastecía el 71% de todas las manufacturas argentinas y además exportaba el 20%. Pero ahí vino un economista brillante, pero muy equivocado, que fue Raúl Previs. Y empezó a decir esa tontería de que el deterioro de los términos de intercambio y que los países centrales explotaban a los periféricos y de ahí surge toda la teoría de la dependencia y demás. Entonces esa fue una teoría muy floja, está muy mal encarada, muy errada, y lo que ocurre es al revés. Cuando vos comerciás con un país pobre, comercia con un rico, que más se beneficia es el pobre. Es lógico, porque vos le estás exportando cosas que no tienen valor agregado y te están dando cosas que sí tienen valor agregado. Y es al revés de lo que intuitivamente se cree, es que se beneficia es el que incorpora tecnología nueva, y por eso multiplicás tu productividad, porque incorporás tecnología. En cambio, si vos lo único que le das es materia prima, no están multiplicando su productividad. No multiplicás la productividad cuando incorporás maquinaria nueva, cuando incorporás ideas nuevas, como hacían los japoneses que compraban autos, los desarmaban, los volvían a hacer, los hacían mejor que los americanos y se los revendían después a los propios americanos. Entonces es totalmente distinta la idea. Acá tenemos que tener un país que pueda competir. Fíjate, primero decíamos, no podemos competir con los países centrales, es decir, con los ricos, con los que tenían capital. Pero después apareció China, que competía contra todos ellos y les rompía el traste. ¿Y qué dijimos? Tampoco podemos competir con China porque los chinos tienen bajos sueldos. Y después tampoco con Indonesia. No podemos nadie. Después América Latina empezó a competir con el mundo y tampoco podemos competir con América Latina, por eso no podemos exportar a Chile. Porque Chile está abierto al mundo entero. ¿Por qué va a comprar autos caros a Argentina si puede comprar autos baratos a Taiwán? Pero si nosotros queremos tener autos igual de baratos que Taiwán, tenemos que modificar toda nuestra industria y tenemos que modificar todo nuestro sistema impositivo, que es ridículamente agresivo con las empresas. Entonces tenemos que ser competitivos también en el sistema impositivo. Es lo que hizo Irlanda. Irlanda bajó los impuestos y hoy tenés un país que era más pobre que Argentina hace 40 años y hoy es más rico que Estados Unidos. El promedio del ciudadano irlandés hoy es más rico que el promedio del ciudadano de Estados Unidos de América. En torno a esta comparación que hacemos con Irlanda, ¿no? También hay que tener en cuenta la cantidad de población que tiene, ¿no? Son casi 5.200.000 habitantes contra más de 300.000 que tiene Estados Unidos. Eso también no es un punto a favor de Irlanda porque, bueno, es distinto... No, porque fíjate que no, porque Irlanda tenía también 6 millones de habitantes antes y Estados Unidos tenía 300 millones, pero era muchísimo más pobre que Argentina. Muchísimo más pobre que Estados Unidos, pero era mucho más pobre que Argentina. Entonces lo que cambió fue el sistema. Tenés países muy grandes que son ricos, como Estados Unidos, que tiene 330 millones de habitantes,
y tenés países muy grandes que son pobres como China. China todavía tiene 1/3 del PIB per cápita de Estados Unidos. O sea que el tamaño de la población no te define la riqueza de ninguna manera. Tenés países muy chiquititos como Luxemburgo, que son hiper ricos, y tenés otros países que son muy chiquititos como Madagascar, que son infinitamente pobres. Haití es diminuto y es de los más pobres del mundo. Es decir, que la riqueza no está en la cantidad de gente. La riqueza está en las ideas. La riqueza está en si tenés un país libre o si tenés un país esclavo. Si tenés un país donde se respeta la vida, la libertad y la propiedad privada o no. Porque eso es lo que define si sos rico. No son los recursos naturales. África tiene muchísimos recursos naturales y es un continente pobre. Así que Japón es un país que no tiene, en proporción de la cantidad de gente, grandes recursos naturales. En cambio, Argentina tiene muchísimos recursos naturales. Venezuela tiene muchísimos recursos naturales y somos pobres. Es decir, no te lo definen los recursos naturales, no te lo define la religión, no te lo define ninguna de esas cuestiones, ni la cantidad de población, ni nada. Lo que te define si un país es rico o pobre son las ideas de la libertad. El país que adopta las ideas de la libertad es un país que se enriquece. Y el que se aparta de la ciudad de la libertad se empobrece. Bien, bien, interesante el planteo y la comparación, ¿no? Por eso te preguntaba en torno a la población, que a veces algunos aducen esa variable, ¿no? Pero que a veces no es el punto central ni de la discusión ni de cómo llevar adelante las cosas. Agustín, te agradecemos enormemente por la charla en el día de hoy, viernes, por haber estado en el programa. Y seguramente vamos a seguir estando en contacto porque, bueno, la dinámica de la economía y de la política de la República Argentina en los tiempos de hoy está cada día más acelerada que en otras partes del mundo. Tal cual. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias y buen fin de semana. Ahí lo teníamos a Agustín Echevarne, director ejecutivo de la Fundación de Libertad y Progreso.